Entonces, entre las comunidades campesinas, Cocaledo, del gobierno nacional como interlocutores válidos para esas negociaciones. A pesar de ser una actividad ilícita, el gobierno nacional, acogiendo una sentencia de la Corte Suprema, o sea, reconoció en las comunidades un interlocutor válido para llegar a los acuerdos y asumir compromisos de obligatorio cumplimiento con las comunidades. Sí. Y en ese sentido, entonces, uno de los sectores que más resultó favorecido fue el sector de la salud, aunque indudablemente desde ese entonces ya las comunidades que venían luchando, valga la introducción de los aspectos causales de estas marchas, que fueron precisamente la aspersión con glifosato, las fumigaciones en varios departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo, llevaron a unos paros consecutivos, movilizaciones, enfrentamientos con la fuerza pública, que conllevaron a 7 muertos y más de 70 heridos en ese entonces. Finalmente, entonces, se sentó el gobierno con las comunidades como interlocutoras válidas para llegar a estos acuerdos. Ese primer acercamiento con el gobierno nacional, ¿usted cómo lo vio, cómo lo percibió? ¿El gobierno finalmente se sintió obligado, hubo voluntad? ¿Cuál era la postura de ese gobierno de Ernesto Samper? ¿Un gobierno esquivo o hubo voluntad? Bueno, había voluntad, hay que reconocer, había voluntad del gobierno. En ese entonces delegado del gobierno estaba el doctor Eduardo Díaz Uribe, un tipo demócrata y realmente conciliador. Obvio que hubo muchas dificultades para reconocer a las comunidades. En primer lugar, una vez sentados en las mesas, el 11 de agosto, al día siguiente o a los 2 días, el gobierno se paró de la mesa. Al notar la presencia en la mesa negociadora por parte de los campesinos al extinto ya el diputado, además, Luis Emiro Mosquera. Emiro Mosquera, cuyo nombre pues de combate era Heiler Mosquera. Y que hoy lleva precisamente la zona de reincorporación, lleva su nombre. Sí. Emiro era, creo, diputado. Él era diputado, sí, activo. En ese entonces, y él era el vocero principal de los campesinos. Quiero que me cuente esa anécdota, que ya que la trajo usted, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Entonces, el gobierno en cabeza del doctor Eduardo Díaz Uribe y de Jaime Navarro, Jaime Navarro Bol, se levantaron de la mesa y dijeron que el señor Emiro Mosquera no era interlocutor válido del gobierno, para el gobierno, y que no representaban las comunidades, dado que tenían conocimiento por publicaciones periodísticas de que Emiro Mosquera había sido el coordinador y líder de las marchas del Sarare en los llanos orientales, y que esas marchas habían sido promovidas por la guerrilla La FARC. De hecho, entonces lo acusaban a él de ser perteneciente a la FARC y no podía ser interlocutor. Sí. Que los campesinos sí, pero menos él. Listo, entonces Emiro, con su jocosa actuación y su tranquilidad. Era un personaje particular. Un personaje impresionante. Entonces él, muy sonriente, no se gustó, dijo, listo, nos paramos, ustedes mañana verán si soy o no soy interlocutor válido de los campesinos. Pues nosotros nos preocupábamos porque pues se iba a dañar ahí la mesa de negociación, y muy temprano al día siguiente, sí, 4:30, 5 de la mañana, sentimos una cantidad de pitos, bocinas y ruido, y comienzan a llegar carros, buses, busetas, chivas, camperos, motos, mejor dicho. Empezó la concentración de campesinos. Una movilización impresionante de gente que venía en estos vehículos desde San Miguel, del Valle del Guamués, La Hormiga,
venían de Puerto Caicedo, Puerto venían Guzmán. de Villagarzón, de Puerto Guzmán, es decir, de todos los municipios. Más de 5.000 personas se congregaron entre las 5 y 6 de la mañana en Orito, nos levantaron y muy a las 7 de la mañana pues ya nos volvimos a reunir y Emiro les dijo, ¿soy o no soy interlocutor válido? Y el doctor Díaz Uribe no le quedó otra decir, sí, Emiro, tú eres interlocutor válido y vocero de los campesinos. Estaba respaldado por Era un 5.000 personas. respaldo impresionante. Y entonces así continuaron ya las mesas, las comisiones del acuerdo. Bueno, dentro del tema, generalicemos, médico, el tema de salud, ¿cuáles eran quizá en ese momento las dificultades o las necesidades o cuáles eran los temas apremiantes, los más álgidos que se llevaron a la mesa? Obviamente que no todos se negociaron, no todos se acordaron o compromisos o preacuerdos se lograron en esa oportunidad. Bueno, la infraestructura hospitalaria era muy precaria en ese entonces, pues solo contábamos prácticamente con el Hospital José María Hernández, que había sido también fruto de las luchas Sí. populares, de los paros, y del cual, pues hay la satisfacción de yo haber sido el primer director del Hospital Nuevo de Mocoa, José María Hernández, fruto de un paro también que habíamos hecho con... Pero usted las también fue comunidades. gerente del hospital en Puerto Asís. Pero en ese entonces yo era gerente del Hospital José María Sí, Hernández de José Mocoa María y Hernández. era el único que tenía una infraestructura adecuada, más o menos nuevo. Lo que hablábamos de los servicios o algunos servicios de segundo nivel. Y bueno. Sí, bueno, pero resulta que lo demás no había nada, eran unos puestos de salud muy precarios y allí en esos acuerdos quedó plasmado, ¿no?, la obligación del gobierno de asignar los recursos para la construcción de la infraestructura hospitalaria en el departamento y se asignaron 800 millones de pesos para diseño de proyectos, el proyecto del Hospital de Orito, de Puerto Asís, de Leguízamo, de Guzmán, Caicedo, de varios. Es curioso San que Miguel. aquí en los acuerdos aparece Iván Gerardo Guerrero como director del puesto de salud, ni siquiera del hospital. No de Orito. había hospital. No en había Orito. hospital en Era Orito. un centro de salud. Orito tenía un centro de salud. Él también era relator Centro de y asesor salud en que esa oportunidad. creo que en ese entonces pertenecía a Puerto A Puerto Asís, porque Asís. recuerde que Puerto Asís sí tenía un hospital, pero ese hospital tenía a cargo Caicedo, Sí, Orito, Valle del Ajá. Guamués, bueno, y era un centro de salud. De tal manera que se comenzaron a elaborar los proyectos. Desafortunadamente, para completar ahí la respuesta a lo que preguntas sobre qué se ha logrado, en ese entonces los proyectos de Puerto Asís no se presentaron. El proyecto de Puerto Asís no se presentó porque el anterior o el gerente en ese entonces, el director del Hospital San Francisco de Asís, que así se Sí, llamaba, ajá. tuvo problemas, le tocó salir amenazado, creo que por las autodefensas. En ese tiempo el hospital tenía el mismo nombre del hospital de Quibdó. También San se llama Francisco San Francisco de de Asís, Asís. sí, Ajá. San Francisco de Asís. Y a él le tocó salir y entonces no dejó presentado ningún La proyecto. parte de la gestión quedó Ahí. paralizada. Desafortunadamente el proyecto del Hospital de Orito tampoco se presentó. Y Leguízamo tampoco presentaron. De tal manera que posteriormente, bueno, ya se elaboraron unos proyectos y lo que es las circunstancias, porque una cosa son los compromisos, las asignaciones de vigencias futuras. Imagínese, prácticamente 9 o 10 años después, a mí me tocó, siendo director de salud departamental, ejecutar los recursos de esos compromisos. De eso le iba a preguntar, es que usted fue gerente del hospital de Puerto Asís y le tocó recibirlo sin proyección. Sin proyección. ¿Estuvo en Leguízamo también?
Y le tocó recibir sin proyección. Entonces, mire, siendo director de la salud en 2005, 2006... Le tocó llegar a acomodar las cargas. En ese entonces recibimos los recursos del gobierno nacional de esos acuerdos. 9 años después. 9 años después. Y entonces construimos, siendo gobernador en ese entonces Carlos Palacios, construimos el Hospital de La Dorada, el Hospital de La Hormiga, el Centro de Salud de Puerto Colón, en San Miguel. Construimos el Hospital de Caicedo. Se empezó la construcción, se dio el 50% para la construcción del Hospital de Puerto Guzmán. Villagarzón. Bueno, no, Villagarzón tampoco quedó, no presentaron el proyecto. Esos proyectos. Posteriormente, la vida me ha colocado a mí en unos lugares, en unos destinos, en unas circunstancias que me ha permitido de pronto cumplir un sueño como profesional y como habitante y luchador de este departamento. A mí me tocó luego estar en Puerto Asís y tuve la oportunidad, siendo director del primer nivel de atención, asumir los servicios de segundo nivel y con recursos propios, no con recursos del gobierno nacional, departamental ni municipal, sino de la propia administración. Adecuamos y ampliamos la infraestructura ya de segundo nivel, porque ganamos un derecho a manejar primero y segundo nivel. Fuimos los encargados de fusionar el primero con el segundo nivel. Recuerda que ¿cómo se llamaba esa figura, doctor? Hospitales. Esa figura cuando el hospital gana la posibilidad de manejar los recursos. Bueno, por ley, era la antigua ley 60, pero que luego la cobijó la 715. La ley 100. La ley 100 y luego la 715, la modificación. Y la 715, ajá, por principios de subsidiariedad y complementariedad. Pero la subsidiariedad consiste en que cuando el departamento no puede prestar los servicios que por ley le compete, lo puede hacer el municipio. Y nosotros, por ese principio, firmamos convenio con el ministerio, con la gobernación y el hospital local, y pudimos asumir los servicios de segundo nivel que le competen, obviamente, por ley al departamento. Y ahí entonces, con recursos propios, terminamos y adecuamos el hospital ya de segundo nivel, porque habilitamos el segundo nivel, que prácticamente es lo que está ahora, aunque posteriormente le han hecho se han hecho algunos cambios, algunas adecuaciones. Demás. Estamos hablando en ese momento de qué año, doctor Marino, cuando usted asume. Yo asumí en Puerto Asís 2003, 2004. Y en ese entonces, desafortunadamente, pues fui sacado del hospital y ahí no pude hacer mayor cosa. Bueno, esos cargos de gerentes de los hospitales son cargos pero yo era por concurso. Era por concurso. De todas maneras ahí hubo... Yo asumí el primer nivel ya cuando hicieron las ecuaciones fue desde el 2008 al 2016. Yo estuve dos periodos en Puerto Asís como director del hospital, y ahí logré dejar un hospital de segundo nivel en muy buenas condiciones de infraestructura y de dotación nueva que se adquirió. Siempre nos ha saltado una inquietud, doctor Marino, y es: se hicieron los hospitales de primer nivel y se complementaron los que hacían falta en los otros municipios, incluso en el Valle de Sibundoy, que es un tema un poco como aparte, que tiene su hospital de segundo nivel en Colón. Pero ¿por qué Puerto Asís quedó, entre comillas, relegado a no tener una infraestructura de hospital nuevo de segundo nivel? Bueno, resulta que siendo alcalde Jorge Coral Rivas, yo estuve en ese periodo, cuando yo había ganado el concurso con Mauro Toro. Sí. Y luego al entrar
el señor Jorge Coral como alcalde, la junta directiva y él me confirmaron a mí en el cargo para que continuara por la gestión que estaba haciendo. Sí. Y elaboramos el proyecto para que Puerto Asís tuviera un hospital de tercer nivel. Desafortunadamente, y de eso da fe don Jorge Coral, los trabajadores del hospital, la comunidad que conoció, el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Salud. Todos los diseños, estudios, estaba listo, y desafortunadamente en el gobierno de Jimmy Díaz, la nueva secretaria de Salud que nombró, aún siendo de Puerto Asís, fue al ministerio y retiró el proyecto. Y esos recursos los asignaron para Mocoa. O sea, sí, que le quitaron la posibilidad desde ese entonces a Puerto Asís de tener un hospital de tercer nivel. Hay un capítulo muy particular con lo que usted acaba de decir, porque incluso creo que allí también está involucrada Sorrel Aroca, que querían cambiar el hospital o hacer que reiniciar o retomar de cero el hospital de Puerto Asís. Y en el ministerio incluso les dijeron, pero si el hospital está funcionando bien, ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué retomarlo? ¿Para qué reiniciar de cero? Bueno, pero esa es otra historia. Doctor Marino, y en el recorrido de estos 30 años, usted que ha estado aquí al frente en Puerto Asís, en el Putumayo, ¿cómo percibe hoy la situación? Han pasado estos 30 años, se han destinado recursos, se han orientado políticas con los cambios de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cómo percibe hoy nuestra realidad en materia de salud? Bueno, la salud tiene unas dificultades muy serias en el sentido de que la ley 100 desafortunadamente fue una ley creada para convertir la salud en un negocio. Entonces la salud es un negocio que está muy bien montado para favorecer las EPS, y tiene en el Congreso, en las comisiones séptimas, Senado y Cámara, los defensores del modelo que son apoyados políticamente y financieramente por las EPS. Exacto. De tal manera que ha impedido las reformas necesarias. ¿Qué pasó o qué ha pasado? Y de esto de pronto los compañeros, colegas que fueron directores de hospitales en mi época, entre 2008 y 2016, saben, nosotros no nos dejamos imponer, digamos que condiciones contractuales por las EPS, porque daba una característica especial de que acá somos prestadores únicos, por ejemplo, de segundo nivel, la red pública. No había en ese entonces la clínica de alta complejidad, que ahora pues sí es una clínica privada o algunas otras. Entonces nosotros no nos dejábamos engañar, no nos dejábamos imponer, digamos, contrataciones leoninas y amañadas. Y sí, por eso nosotros actuábamos en conjunto y contratábamos lo que era de ley normal y nos alcanzaban los recursos. Los trabajadores darán fe de que durante todo el periodo del 2008 al 2016 jamás nos atrasamos en los sueldos cumplidos, hacíamos dotación y con recursos propios, como le digo, entre 2014 y 2015, que asumimos el segundo nivel en Puerto Asís, hicimos inversiones de más de 5.000 millones, o sea que en 2 años tuvimos utilidades de más de 5.000 millones, con lo cual se adecuó la infraestructura hospitalaria y se dotó al hospital con recursos propios. O sea que la salud, la parte administrativa, con el sistema de salud bien manejado, sí rinde los recursos y se manejan bien. Recuerdo algo que usted promovía las brigadas a las zonas rurales y se llevaba 60, 70 personas para atender 1 o 2 días con todo el personal. Más, durábamos 1 semana, 2 semanas en la zona rural. Teníamos habilitados totalmente los puestos de salud. Eran 18 puestos de salud rurales fuera de los centros de salud de Santana, de la Carmelita.
todos funcionando con promotoras auxiliares sostenidas por el hospital sin ningún déficit. El cuento de que las promotoras no son sostenibles para que funcionen en un puesto de salud es porque administran mal los recursos, porque en su momento a nosotros sí nos alcanzaban los recursos. Desafortunadamente, a la salida mía del hospital cerraron cerca de 14 puestos de salud. Desafortunadamente las comunidades han sido perjudicadas con el cuento de que los recursos no alcanzan, pero eso no es así. Doctor Marino, desafortunadamente el tiempo se nos agota. Vamos a tener la oportunidad de hacer otro espacio, otro programa para hacer ya, recoger algunos temas que se nos ha quedado en materia de salud y haciendo esta remembranza en esta fecha, hoy 19 de agosto, hace 30 años, la firma de los acuerdos de Orito, el paro cocalero que no solamente lo vimos en el Putumayo, sino se vio en Caquetá, en Guaviare y los Llanos Orientales. Doctor Marino, me complace mucho nuevamente que nos acompañe y muchas gracias por este tiempo. Bueno, Jesús, muchas gracias a usted. Solamente al despedirme y dar un saludo a la comunidad, enviar un mensaje. Sí, señor. Son las luchas de la comunidad, las vidas, la sangre que ha corrido de nuestra gente, la que han logrado, digamos, arrancarle a los gobiernos de turno las obras, ya sea en salud, infraestructura, las vías, porque desde ese entonces, de esas marchas en Orito, en ese plan de desarrollo, en ese acuerdo que se llamaba por un Putumayo sin coca, y de una forma sustentable, sostenible, se lograron incluir la pavimentación de la carretera Mocoa-Pitalito, sí, señor, la electrificación hacia Puerto Guzmán, hacia el Cedral, plantas eléctricas a Leguízamo, se logró incluir partidas muy importantes para las vías. Por ejemplo, desde ese entonces ya quedó en el plan de desarrollo el puente, la construcción del puente sobre el río Caquetá, que hoy está haciendo en el Jauno, y la pavimentación de esa vía que es parte de la Marginal de la Selva. La Marginal de la Selva. O sea, que son las luchas populares las que han logrado las obras en el departamento. Las vías son fruto de las luchas. La carretera Mocoa-Pitalito es fruto de las luchas populares, de los paros cívicos, de la sangre y del sudor y las lágrimas del pueblo. La actualidad informativa en Putumayo al Día. Atención, comunidad de Puerto Asís, protege a tu mascota y a tu familia. Este sábado 22 de agosto participa en la gran jornada gratuita de vacunación antirrábica para perros y gatos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en jornada continua. La jornada se realizará en 3 puntos: tienda después de Agua Las Palmas, Barrio San Martín; esquina del CDI, Barrio Metropolitano; Polideportivo, Barrio Kennedy. Se vacunarán perros y gatos mayores de 3 meses. Lleva a tu mascota con un adulto responsable y, cuando sea necesario, en Guacal o con Bozal. También recuerda llevar